Mi trabajo la década pasada refleja los intentos de un solo individuo para aclarar nuestra comprensión sobre el ordenador. Me di cuenta que es un problema muy difícil para que lo resuelva un solo hombre. Elegí la única solución: enfocar en las artes, el diseño y la educación de los ordenadores con la esperanza que la generación próxima sea capaz de entender más de este medio. El concepto más difícil para llegar a ser un genio en diseño no es la ejecución actual de un diseño a sí mismo, sino el aspecto más práctico para encontrar un cliente dispuesto a tomar un riesgo sobre tus ideas y, en el mejor caso, dejarte trabajar solo. Como los demás diseñadores, perseveré diseñando cartas y todo lo que pueda ser imprimido, y confirme lo máximo para mí que si persistentemente haces un buen trabajo, naturalmente que vas a encontrar más. Una vez escrito de forma cifrada con una forma programada, el ordenador llega a ser una máquina literal del diseño, capaz de rendir variaciones infinitas sobre un tema básico. El desafío principal en hacer funcionar una herramienta tan potente es como la herramienta más simple. Siempre tiene que estar claro en concepto inicial para poder llegar al proceso en un resultado pertinente. Nuestras manos son el obstáculo principal para adelantarnos en las artes digitales. Sus limitaciones físicas impiden explorar las cosas que no podemos construir. Cada círculo, triángulo y tetraedro estaba rendido hasta que cada píxel en el canvas estaba pintado. Generar complejidad para complejidad es igual que gritar tonterías. Los dos son vergüenzas que sería mejor que estuvieran evitadas, pero en cuanto eres joven es la mejor manera para llamar la atención. El experimento del ordenador de energía umbral revela el normalmente invisible espíritu de un ordenador en su forma verdadera como una máquina viva. El problema es muy difícil de resolver. Pedimos la ayuda del ordenador. El ordenador se enciende. Las luces se encienden y los ayudantes se encuentran. Recogen un disquete gigante que está entrado en el ordenador. El disk drive recibe el disquete y lo lleva inmediatamente. El programa se carga. Los datos se trasladan del disquete a la memoria. El ordenador empieza. El CPU coge el papel central dando instrucciones nuevas. El bus traslada todas las informaciones dentro del ordenador. Atrás y detrás, viaje entre CPU y memoria. El CPU quiere encontrar la posición del ratón del usuario. El dirigente del ratón mira a hurtadillas. La posición se traslada a la memoria. El CPU da una nueva instrucción de dibujar un cursor en la nueva posición del ratón. El responsable del vídeo actualiza su mismo en conformidad. Todos los miembros del ordenador salen y gritan ¡Hola! La experiencia de ver un ordenador en acción, en vivo, invoca la imagen de una colmena, no de una sola, sino de millones de colmenas de electrones ocupados viajando distancias increíbles, mucho más allá de nuestras habilidades perceptuales. Imaginaos si el ordenador que tocamos cada día fuese transparente y con unas gafas especiales podríamos revelar esa realidad alternativa. Veríamos algo como un material reluciente de puro pensamiento eléctrico, quizás incomprensible, pero por lo menos varios universos lejos de la monotonía del clic, uso del teclado y arrastro que hemos asociado con el uso moderno del ordenador.
píxel es un punto perfectamente cuadrado, o por lo menos así nos gusta aproximarlo sobre el papel. El píxel real, que quizás encontraréis en una visualización CRT, nunca es un cuadrado perfecto, sino un punto borroso. Si volvamos 20 años atrás para ver un píxel, nos daremos cuenta que un píxel es una mancha eléctrica. Hoy en día, las muestras de cristal líquido provienen de calidad incomparable en forma y luz de un punto eléctrico. Aun cuando miramos en una aproximación más cercana, vemos que es un píxel blanco. Es una ilusión electrónica simple de rojo, verde y azul. Apague la pantalla del ordenador por un momento. ¿Han desaparecido los píxeles? Ciertamente su presencia visual sí, pero la presencia electrónica no. Eso está verificado abriendo la pantalla otra vez. Nada ha cambiado. Un píxel solo es débil. Es un carácter que solo tiene valor formando parte de una multitud. Hoy en día frecuentemente sufrimos de tamaños de pantallas. Una pantalla clásica de 13 pulgadas muestra 640 por 480 píxeles y eso es poco para la mayoría de la gente. Consideramos que esto representa 640 veces 480 píxeles, un total de 307.200 elementos individuales actualizados 60 veces por segundo. Si alguien de nosotros quisiera medir de 1 hasta 307.200, necesitaría más o menos un segundo por píxel, un total de 307.200 segundos o 5.120 minutos, que son más de 85 horas o 3 días y medio de medición continua. Y eso es solo para un frame de píxeles, y no mencionar la gama enorme de colores que un píxel puede representar, 16 millones. Para darnos cuenta de qué significa eso, imaginaos un grupo de 64 lápices de colores extendidos por 262.144 filas, donde cada lápiz de color es diferente. El profesor de ciencias nos hizo memorizar que un organismo es algo que reacciona a un estímulo. En una edad donde las palabras grandes sirven como una fachada, tomé esa oración muy en serio. Muchos años después estaba entre una lucha para reconciliar mis ideas sobre el diseño en la manera que estaba representado por diseñadores como Paul Rand, con el concepto más idealístico de que el diseño no era nada más que otro medio para ganarse la vida. Recientemente encontré dos campos de pensamiento tradicionalmente distintos, los a saber, no diseñadores y los diseñadores, en el acuerdo implícito que los métodos y manifestos del diseño ya no eran adecuados. Investigadores mantuvieron que los mismos sentimientos para diseñar una copa o una cuchara no eran capaces de escalar a la información moderna, objetos ricos. Los propios diseñadores han mantenido que la forma sigue a la función, pero era irrelevante cuando las funciones de un objeto son millones. El acercamiento interdisciplinario para diseñar había salido y el diseño interactivo estaba naciendo. No solo el objeto del diseño había sido más complejo, sino el proceso del diseño también. Dentro de una expresión grande reinterpreté las palabras de mi profesor. Toda cosa está viva, un ordenador también. Mis primeros candidatos para crear gráficos creativos se iniciaron con un programa simple que trasladaba entre el movimiento de un cursor y color. El cursor está quieto y la página es rosa. Un movimiento ligero y la página cambia a verde. Movimiento más grande y la página se vuelve azul. Si es aún más grande el movimiento, la página cambia a amarillo. Si está quieto otra vez, la página vuelve a rosa. El propósito de los gráficos reactivos siempre estaba en reservar el sistema sensorial humano al nivel instintivo y no al comunicativo. La mutación de la forma en una palabra directa e inmediata no deja espacio para entender lo que ha pasado. Puede ser que el mejor ejemplo de una reacción diaria y dinámica es que el cursor se mueve en la pantalla solo con el poder de nuestra voluntad. En el medio digital no existen tiempo y espacio. Un rectángulo puede ser mandado a moverse cada segundo hasta la eternidad. Aún más puede ser mandado a escapar fuera del campo de vista hasta la infinidad. Para dibujar efectivamente un objeto como este se está requerido no solo un nuevo conjunto de herramientas, sino un tipo nuevo de mente.
En los años recientes, los media han coronado bastante gente como Photoshop Gurus o Photoshop Masters. Encuentro estas aproximaciones falsas. ¿Quién tiene realmente el control? ¿El usuario o la herramienta? Quitando las letras, los números y los símbolos, podemos revelar el teclado en su identificado verdadero como un instrumento de música. En un experimento que hice cuando las teclas de un teclado son tocadas, hay círculos que aparecen en la pantalla. Estamos acostumbrados a manejar el ordenador con el ratón. Aun cuando su función está reducida en la actividad más simple de cambiar la posición del cursor, esa interactividad inmediata frente a los ojos del usuario da la sensación de presencia de vida en la pantalla. Decidí crear una serie de 12 relojes. El programa para los 12 relojes me costó más de una semana para escribirlo, pero la preproducción duró más de un año. Cuando transformaba los esbozos en algoritmos, sentí la diferencia enorme que existe entre los contextos expresivos. Por ejemplo, tuve dificultades para desarrollar el concepto de uno de los relojes. Existen pocos lujos creativos en la vida más importantes que los proyectos no comerciales. La libertad de experimentos responsables dentro de un ambiente de expresión irresponsable es fácil. Los desafíos intelectuales para resolver los problemas para un cliente son en efecto formidables y no pueden ser empequeñecidos. Pero cuando el problema más grande del mundo está resuelto, el resolvedor queda sin problemas para resolver y se da cuenta que los problemas suyos no son solo los más difíciles para resolver, sino los más difíciles de desarrollar. En el Japón las palabras papel y Dios, más preciso espíritu, suenan igual. Hoy en día el ordenador se utiliza para dibujar números en lugar de pigmentos. No importa cuántas tecnologías estén desarrolladas para aumentar las operaciones de nuestro cuerpo y cerebro, es muy difícil imaginar un punto de inicio mejor que una hoja blanca. Su honestidad y fiabilidad provocan naturalmente entusiasmo para el siguiente encuentro. En ese momento las imágenes imprimidas no tienen el privilegio de cambiar en grandes velocidades. Por otro lado, las imágenes sobre la pantalla no pueden ser realizadas en resoluciones muy altas. En el futuro podríamos imaginar el digital podría ser marcada e impresión en movimiento. Durante tiempo esperamos el día que el papel escapará literalmente de nosotros, que pudiéramos examinar las propiedades únicas de cada material en su forma natural. Imágenes imprimidas parecen naturales sobre el papel. Imágenes motivadas digitalmente aparecen mejor en el ordenador. Parece extraño cuando la gente describe una cosa imprimida como una impresión digital. A causa de la naturaleza de su construcción, imágenes originadas en digital no pueden ser realizadas tan insignificantemente en la impresión. El trabajo destacado de Bradbury Thompson para reformular la prensa imprimida como una herramienta de ilustración la captó un espíritu que ha evadido el diseño digital. La mayoría de las herramientas de composición digitales son fundamentalmente incapaces de reducirse a partes más pequeños para poder ser construidos de nuevas maneras. Software tienen que ser realmente suaves, soft, capaces de poder ser mezclados dependiendo de la voluntad del artista. Los nuevos programas intentan automatizarse para aumentar la productividad, pero el verdadero cerebro creativo prefiere vagar que repetir sus mayores éxitos y también sabemos que mayor producción significa peor calidad. Tiene que ser un cambio completo en las herramientas que utilizamos y no solo actualizaciones aumentadas. Para realizar un futuro así, la mayoría de los artistas tienen que efectuar directamente en la reconstrucción de los sistemas de software que encarcelan todas las expresiones digitales. Cómo una web se desarrolla a través de una variedad de tecnologías avanzadas de expresiones estáticas a expresiones de tiempo real
y dinámicas, ya está claro que el desafío más grande no es el de realizar el contexto, sino el de asegurar que el sitio funcionará una semana después que haya sido lanzado. Diseñar una forma temporal es más difícil que dibujar una forma estática porque hay que imaginar y crear muchísimas más imágenes. Diseñar un calendario es un ejercicio muy útil para desarrollar habilidades sobre la percepción del tiempo. Con el cambio de una época viene un cambio de los significados nuevos en los complementados ambientales que afectan al estilo de vida, ensayo y condición del cuerpo. Para organizar una forma numérica que esté al ritmo natural de la Tierra, requiere una síntesis de matemáticas y espíritu muy cuidadosa. Si un cliente potencial no entiende una propuesta tuya de negocio, no te preocupes para expresar la originalidad de tus ideas. Sale elegante y confía que tu destino te llevará a un creador. La reinterpretación de un trozo estático como una forma dinámica es frecuentemente una mala idea a menos que la forma estática hubiera sido desarrollada con un poco de nivel de variabilidad o si es un trabajo no acabado. Un trabajo no acabado presenta un punto no terminado que es exactamente el racional para una forma dinámica, pura y motivada. A causa del uso implícito de estructuras matemáticas, las formas geométricas son candidatos perfectos para una reinterpretación cinética entre el dominio de la computadora. Según la información teórica básica de Claude Shannon en 1948, la información puede ser modelada matemáticamente como un arrayo de cantidades variables de ruido. Esencialmente, lo más ruidoso del arrayo es más información existente. Como un resultado aplicado a una ecuación simple, es posible enseñar una pintura expresionista de Jackson Pollock que tiene instintivamente más información que la pintura suprematista de Casimir Malevich. Aunque no es un resultado sorprendente desde una perspectiva inmediata perceptual, es inexacto cuanto está considerado desde una perceptual de lucha y contexto. Entretanto, el ordenador fuerza a nuestra sociedad a pensar dentro de un sistema métrico de informaciones. Los anuncios continuos de tamaños en kilobytes actúan como un recordatorio continuo. Somos dirigidos en absoluto por la creencia que es mejor y como resultado expectamos caos externo o algún otro modo de detalle abundante para que signifique el éxito en el medio digital. El camino más corto a la destrucción del orden es la de introducir irregularidades masivas provocadas por ruido en azar, un proceso frecuentemente glorificado como un homenaje intencional en el espíritu Dada. Ruido debería ni ser visto como algo noble y como un objetivo necesario e improvisacional, es un color numérico que puede abusar rápidamente. Sonido como efecto contra una necesidad es una distinción difícil de hacer. Esperamos que la mayoría de nuestras acciones efectuadas sobre relaciones que no solo son visuales, sino aurales. Sin sonido, la distancia entre la acción real y la reacción de algo es más abstracta. Con el sonido recibimos la confirmación que el facto surgió realmente. Quizás el ímpetu más poderoso para ser fieles a nuestro trabajo es cuando nos dicen categóricamente que nuestro trabajo es una basura. El desafío principal de los artes digitales es establecer la relevancia de un lugar físico en relación de un espacio virtual. Pensando sobre los simuladores inherentes entre los dos espacios es un tema muy pesado que revela nada más que lo que está presentado. Dentro de los contextos suyos respectivos, cada espacio presenta la diferencia como actos verdaderos contra ficción. El dilema para una persona que construye herramientas para los demás es que raramente aprende a usarlas para él mismo.
Alguien puede argumentar que la construcción de una herramienta de software en sí misma es una actividad artística muy creativa, sino la historia nos enseña que recordemos al artista que primero utilice efectivamente la nueva herramienta y no a la persona que la construyó. Inafiblemente, la estructura de la máquina como una secuencia de cogido textual, la cual cuando se la vida al cerebro del ordenador performa un proceso específico. No existe mayor necesidad para el diseño, igual que pensar y rediseñar la programación en sí misma. Un buen mentor es el que deja herencia de posibilidades, que no fuerza la vida de la gente más joven, pero en cambio les da las herramientas con las cuales pueden sobrepasar su mentor. Hoy en día necesitamos más que nunca gente que puedan conducir la humanidad hacia las tecnologías que mejoran la sociedad y no hacia tecnologías que solamente enseñan la mejora de la tecnología en sí misma. Cuando me preguntan qué tipo de cantidades construyo, digo que son un tipo nuevo de personajes, humanistas tecnólogos. La responsabilidad para hacer el ordenador un espacio mejor para pensadores visuales está actualmente en las manos de empresas de software grandes con poca imaginación. Resulta que hay pocos sistemas operativos con su software realmente buenos para elegir. A través de la cantidad aparece la calidad y para que aparezca calidad tienen que existir más pensadores visuales que puedan agarrar el control del futuro del ordenador contribuyendo sus visiones personales, no como palabras simples o quejas editoriales, pero artefactos y arquitecturas elaboradas que pueden inspirar el desarrollo de espacios de ordenadores pintados a través de los colores alegres del humanismo.